Hola de nuevo. Estamos aquí ante el primer ejercicio del examen de biología de selectividad de Galicia de junio del 2012, opción A. La primera pregunta nos dice que las diferencias entre ácido graso saturado y ácido graso insaturado. Así que hacemos magia y que aparezcan estas moléculas. Un ácido graso es una molécula que está constituido por un grupo carboxilo, COOH, y una cadena hidrocarbonada, CH2CH2. Aquí tenemos dos formas de escribirlo. Una de forma completa, CH2CH2, en el caso del esteárico 18 átomos de carbono, y una forma en forma de línea estriada, donde cada estría, línea quebrada, donde cada estría significa un CH2. La diferencia entre los ácidos grasos saturados, como el esteárico, es que en su cadena hidrocarbonada no presentan dobles enlaces, y el insaturado, como el oleico, tiene dobles enlaces, en este caso en el carbono 9, como aquí, y otra forma de representar. Esto va a afectar a sus puntos de fusión. Los saturados presentan puntos de fusión más elevados y por tanto se encuentran normalmente en estado sólido, en forma de sebos, frente a los insaturados, que a temperatura ambiente se encuentran en forma de aceites. Por tanto, la diferencia es que los saturados no presentan dobles enlaces y los insaturados presentan dobles enlaces en la cadena hidrocarbonada. La segunda cuestión es la diferencia entre fosfolípido y grasa, y por tanto de nuevo hacemos magia y que aparezcan dos moléculas de fosfolípido y grasas. Aquí tenemos una grasa, un triglicérido, un acilglicérido, y aquí tenemos un fosfolípido. Ambos son ésteres porque tienen este tipo de enlace con glicerina o propanotriol. En el caso de las grasas neutras son tres ácidos grasos unidos por tres enlaces ésteres a la glicerina. Esta es una molécula apolar, por tanto hidrofóbica. En el caso de fosfolípidos también tenemos dos ácidos grasos, que en este caso es insaturado, y que es saturado, unidos a la glicerina. Pero en el tercer carbono de la glicerina tenemos unido un grupo fosfato. Aquí hay un error, es una P. Y a este a su vez un radical. Por tanto, en este caso ya no va a ser una molécula simplemente apolar, porque tiene una parte polar, y a esto se le denomina anfipático, y esa es la diferencia. Por tanto, la diferencia es que mientras uno es un lípido simple porque está solo unido a ácidos grasos a través de enlaces ésteres a la glicerina, el otro es un lípido complejo porque está unido a ácidos grasos a la glicerina y a otro tipo de molécula, en este caso un grupo fosfato, dando lugar a características diferentes. Frente al triglicérido, que es hidrofóbico apolar, está el fosfolípido, que es anfipático y por tanto con una parte polar, con una cabeza polar, y con las colas hidrocarbonadas, que son apolares o no polares. La tercera cuestión de esta pregunta es cómo se forman los fosfolípidos una bicapa en presencia de agua. Por tanto, vamos a retirar ahora ya los ácidos grasos saturados e insaturados y dejamos el esquema de los fosfolípidos, que es lo que nos interesa. Estos, debido al carácter anfipático, es decir, que tienen una cabeza, una parte polar, por tanto hidrofílica, como es el grupo fosfato, y una parte apolar, como son las cadenas hidrocarbonadas, por tanto hidrofóbicas, va a tener un comportamiento en agua diferente. Si forman una capa simple, dará lugar a la formación de micelas, que lo tendríamos que pensar que es como una mora, como la que tenemos aquí, donde las cabezas polares se nos sitúan en la parte de fuera en contacto con el agua, y las cadenas hidrocarbonadas apolares o hidrofóbicas se nos sitúan en la parte de dentro. En el caso de una bicapa, otra forma de representación, que es la que nos preguntan, es una doble capa. En una primera posición tendríamos las cabezas polares y las colas hidrocarbonadas hacia adentro, de tal manera que no entrarían en contacto, y esto nos permite tener dos medios acuosos separados, es decir, tendríamos agua por aquí y por aquí.
no podemos pensar que por aquí entraría agua, y dado que esto lo tenemos que pensar que es como una esfera, como una naranja, por tanto es la parte naranja de la naranja con respecto a la parte blanca, y esto nunca entraría en contacto. Bien, el último apartado, ya para obtener los 2 puntos, nos dice que expliquemos mediante ejemplos las funciones de los lípidos. Por tanto, retiramos los esquemas que existen en este momento y ponemos una clasificación de lípidos que así la repasamos. Los lípidos, hay que recordar que es un grupo de principios inmediatos muy heterogéneo, debido a que su definición no es tanto estructural como podrían ser los glúcidos, sino que es su característica de ser insolubles en agua. Y dentro de estos, por tanto, tenemos los saponificables, que tienen ácidos grasos en su estructura, y los no saponificables, que no tienen ácidos grasos en su estructura. Dentro de los saponificables los dividimos en simples, que son aquellos que son asociaciones de ácidos grasos simplemente con glicerina, y los compuestos, que además de ácidos grasos y glicerina en su estructura, tienen otras moléculas. De los simples, pues tenemos grasas neutras, que su función es de reserva energética. Tenemos ceras, que es un alcohol de cadena larga unido a un ácido graso, que su función es de protección, por eso tenemos cera en los oídos, porque es impermeabilizante. Luego tenemos los fosfolípidos, que ya los hemos visto, y su función es estructural, forma el 50% de las membranas biológicas. Luego tenemos los esfingolípidos, que también pues son lípidos compuestos que tienen función estructural, pero también intervienen en el crecimiento celular. Y luego ya pasaríamos a los lípidos no saponificables. Estos son mucho menos minoritarios, pero tienen funciones muy específicas. Por ejemplo, los terpenos o isoprenoides, que intervienen en síntesis de vitaminas, como la A, la E y la K, o los eicosanoides, que derivan del ácido araquidónico, como por ejemplo las prostaglandinas, intervienen en procesos de regulación, como el sueño. También tienen procesos de inflamación. Y finalmente los esteroides, que tienen funciones reguladoras, por ejemplo la bilis, que permite la emulsión de grasas en la digestión, o estructurales como el colesterol. O finalmente podemos citar también hormonas, como las hormonas sexuales. Como veis, tenemos múltiples funciones al ser un grupo muy heterogéneo. Con 3 funciones se daba la respuesta como completa. Y con esto terminamos este ejercicio. Como veis, es mucho más fácil de lo que en un principio podía suponer.